Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo han estado? Bueno, profe, Buenas tardes, profe. Bueno, sé que hay tres que están vivos. El resto debe estar almorzando. Deje- Digamos que están almorzando. Muy bien. Bueno, cuatro. Cuatro están vivos. Ya, ya pues. Qué bueno que estén aquí. Bueno, hay menos estudiantes de lo que esperaba. Ya se supone que este paralelo somos como 40 y ya habemos 20. Pero ok, ya. Eh, Espero que de corazón que les haya ido bien en la prueba del otro día. No sé, si se ponen a reflexionar al respecto, es muy parecida a las pruebas de Progra. Tal vez pueden decir que era más enredada porque tenía más reglas que los jugadores que son dos, que son tres, que son cuatro. Bueno, pero ustedes también están más grandecitos y grandecitas para poder absorber cositas un poco más complejas, ¿ya? Pero lo que sí les quería pedir también de todo corazón es que si no les fue bien en la prueba, si sienten que podrían haber hecho algo mejor, si realmente piensan que pueden mejorar respecto a eso, si definitivamente les fue mal en la prueba, pónganse el día. A eso me refiero. Pónganse el día. Practíquenla, háganla de nuevo. Obviamente no va a ser evaluada, pero lo que les quería decir es que lo que vamos a seguir viendo en el curso son cosas que construyen sobre eso. O sea, si en la prueba, si el objetivo de la prueba era que ustedes supieran meter datos en matrices o listas y leerlas y que ustedes encontraran una buena estructura de datos para guardar todos los datos que se les pasaban, es porque eventualmente vamos a usar eso. Y después, en un poco tiempo más, cuando tengamos una lista o una matriz, lo que vamos a guardar ahí ya no van a ser enteros o strings, van a ser otras cosas. Y también vamos a tener que recorrer la matriz y contar, calcular y hacer otras cosas. Entonces, de verdad, les pido que si sienten que no les fue bien, que si podrían haberlo hecho mejor, pónganse al día. Ya, gasten el tiempo necesario para hacerlo, porque es necesario de verdad. Ya. Bueno, habiendo dicho eso, tenemos que continuar con las cosas que les tengo que mostrar. Y lo que habíamos visto la clase anterior, en la sesión anterior, son puras cosas nuevas para ustedes, espero, y que tienen que ver con la primera temática de programar orientado a objeto, que es totalmente contrastada con la programación estructurada, que es lo que ustedes han hecho desde que aprendieron a programar. Ya, en programación avanzada seguramente, o incluso si es que aprendieron antes también. Generalmente siempre uno parte la, la- el aprendizaje de esto programando estructuradamente y uno eventualmente da el salto a programar orientado a objetos. ¿Ya? Y, ok, funciona. Mucha gente lo ha hecho antes, ¿por qué no ustedes? ¿Ya? Y una de las cosas más importantes que yo les dije la clase anterior es que cuando uno hace los programas de esta forma, uno se debe preocupar de cómo se utilizan las cosas, de lo que nosotros le decimos la interfaz, que de nuevo no tiene nada que ver con la interfaz de usuario, con los botones, sino que tiene que ver con que yo tengo un objeto y ese objeto tiene o unos botones que yo presiono o palancas que muevo, o por ejemplo un vehículo, un automóvil, tiene volantes, pedales, etcétera. Y esa es mi interfaz de uso de ese tipo de objetos. El cómo están implementados por dentro para que la cosa funcione, desde el punto de vista mío como cliente externo de ese objeto, es irrelevante. ¿Ya? Seguramente fue muy importante para la persona que realmente tuvo que implementarlo, pero desde el punto de vista mío no es importante. O no debería ser mi preocupación. A eso me refiero. ¿Ya? También lo que vimos es que existen los diagramas de clases que al final son un resumen de las entidades que participan en mi problema. En este curso vamos a usar una nomenclatura que se llama UML, de lenguaje modelado unificado. Y esas se modelan, se dibujan como un rectángulo separado por tres partes, donde en una parte dice el nombre de la clase, después salen sus atributos y después salen
todas las operaciones o mensajes que yo le puedo enviar a ese objeto, a esa clase. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de las instancias, acuérdense que son las instancias, es decir, yo tengo una clase que define a todas las verduras y yo después tengo una verdura en particular y al lado tengo otra verdura en particular y al lado tengo otra verdura en particular. Cada una con distintos valores en sus atributos, pero todas las verduras tienen los mismos atributos que están definidas en la clase. Y cada una de esas verduras reales, entre comillas, se llaman instancias. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a llamar desde ahora en adelante variables de instancia son las variables que pertenecen a esa instancia en particular, a esa verdura. Esa verdura, no sé, tiene un color, un peso, una masa, porcentaje de humedad, no sé, cualquier cosa. Y su valor puede ser cambiado, como dice ahí, por operaciones que pertenecen a la instancia. O sea, yo le puedo a esa instancia mandar un mensaje diciéndole, cámbiate tu estado interno. ¿Ya? Existe tanto como lo hace la instancia, es decir, la existencia de las variables están ligadas a la existencia de la instancia. O sea, si en algún momento a mí se me ocurriera destruir una de esas verduras, destruir en términos de que las saco de la memoria del computador, todas las variables que están ahí adentro dejan de existir. ¿Ya? Eso tiene que ver con el tiempo de vida de la variable. Hay un montón de consideraciones al respecto y que muchas veces dependen del lenguaje que nosotros usamos, pero en la medida que veamos esos casos se los voy a ir diciendo para que los tomen en consideración. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la instancia. ¿Ya? Acuérdense de, no sé, de la clase humano. La clase humano define todas las cosas que tienen los humanos, pero lo que nosotros usamos en el problema de verdad son instancias humanos. Cada humano tiene una fecha de nacimiento distinta, más o menos. Tiene nombres, tiene root, por ejemplo, tiene peso, estatura, etc. ¿Ya? Por otro lado, y esto puede ser confuso hasta que veamos algún ejemplo, existen unas cosas que se llaman las variables de la clase. ¿Ya? Y son variables que son compartidas por todas las instancias que se generan a partir de una clase. Existe una única copia de la variable y todos los objetos de la clase pueden ver ese valor. ¿Ya? Si nosotros vemos un diagrama de una clase y la vemos como de esta forma, con estos dos primeros atributos que son variables, en ese caso vamos a estar viendo variables de la instancia. O sea que son variables que van a ser totalmente privados a todas las instancias de la clase cuenta de ahorro. Pero si vemos que hay un atributo que está marcado con ese signo de peso, significa que ese es un atributo o una variable de la clase. Por lo tanto, si yo estoy en una instancia de la cuenta de ahorro que hice ahí y modifico esa variable que se llama interés, ese valor mágicamente va a ser visto por todos los elementos o todas las otras instancias de la cuenta de ahorro. ¿Ya? Esa es la diferencia. En las variables que son de la instancia, el valor solamente está dentro de la instancia, dentro de esa pelota que representa el objeto. Las variables que son de la clase son cosas que son compartidas, ¿ya? Que todo el mundo las ve. Por otro lado, aparte de las variables o de los atributos, también existen lo que se llaman los métodos. Acuérdense que para nosotros los métodos, cuando hablamos de orientación a objeto, son las operaciones que yo puedo hacer sobre las instancias. Mejor dicho, sobre los objetos, sobre las clases. ¿Ya? Son como los mensajes que yo le envío a los objetos que participan en mi problema. Los métodos de una instancia pertenecen a un objeto en particular. O sea, yo, volviendo a la verdura, yo puedo tener 10 verduras distintas en mi problema. Por ejemplo, si yo estoy modelando el problema de un puesto de venta de verduras de la feria, por ejemplo, yo podría tener un array, un vector, una lista con verduras, con todas las verduras que yo estoy vendiendo, por ejemplo. Y si yo quisiera, por ejemplo, no sé, recortarle las hojas a una verdura, por decir algo, yo a una instancia particular de la verdura, yo le mando el mensaje que dice recorta hojas, por ejemplo. ¿Ya? Y
esa instancia sería la afectada, ninguna otra. ¿Ya? Solamente cambiaría el estado interno de esa instancia en particular. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera cambiar el estado de todas, a todas y cada una le tengo que enviar el mensaje. Obviamente, ustedes saben que a esta altura si tengo una lista y tengo que enviar un mensaje a todas, puedo usar un ciclo, un while, un for o lo que sea. Pero también existen los métodos de la clase, que son operaciones que yo puedo invocar, pero no a nivel de la instancia, sino a nivel general de la clase. ¿Ya? Yo puedo, por ejemplo, decir que ahora en adelante todas las verduras van a valer, van a tener un 50% de descuento, por ejemplo. Entonces, en vez de enviarle un mensaje a cada una, yo podría declarar un atributo, una variable a nivel de clase y después mandar un mensaje diciendo, ¿sabe qué? Modifique ese atributo y ese atributo lo van a ver todo el resto de las instancias de las verduras en este caso. ¿Ya? ¿Cómo cómo se diagrama esto? De la misma forma que cuando nosotros diagramamos atributos o variables de la clase, se le pone un signo peso adelante. ¿Ya? Y así es simple. Si ustedes ven un diagrama de clases que tiene ese simbolillo, es porque significa que son, en este caso, atributos o variables y operaciones, que son de la clase, no de la instancia. ¿Ya? Ahora, cuando yo quiero, por ejemplo, eh, invocar una operación sobre un elemento, ya sea una instancia o una clase, en Java se utiliza una metáfora que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero se usa un punto. ¿Ya? Ustedes cuando estaban en Python hace poco tiempo, y ustedes querían, no sé, llamar a una función que ustedes habían declarado un poquito más arriba, no sé, buscar algo, ustedes del código ponían buscar algo, así de simple. ¡Pap! ¿Ya? Eso funciona porque básicamente esa función buscar algo pertenece como al entorno global de la aplicación. ¿Ya? Esa función está definida como en la memoria completa. ¿Ya? Y ustedes para llamar esa función simplemente la invocan. En el caso particular del Java, bueno, en el Python también se hace, cuando uno programa orientado a objetos en Python. Si yo tengo una instancia concreta de la verdura que estamos viendo recién, y yo a la verdura quiero enviarle un mensaje, yo necesito, primero que nada, a esa verdura tenerla referenciada con una variable. Las verduras no pueden vivir en la memoria así sueltas. Ya. Tienen que existir variables que nos permitan a mí identificar a las verduras. Esta verdura a la otra verdura, etc. Ahora, no significa que voy a tener una variable por verdura. Puedo tener, como decía recién, una lista, digamos, un vector de verduras, una matriz de verduras, lo que sea. Pero de alguna forma yo tengo que obtener algo que me permita referenciarla. Bueno, una vez que yo tengo la verdura o la instancia que sea referenciada, yo puedo enviarle un mensaje. Y el mensaje se envía usando la metáfora del punto. Como ven ahí abajo, dice forma de invocación, dice c.getNúmero, paréntesis, paréntesis. Eso significa que seguramente en las líneas anteriores a la línea que está mostrada ahí, en algún momento la variable c estaba apuntando a una instancia de la clase cuenta ahorro. O sea, tenía en la memoria una instancia de esa cosa y yo tengo una variable c que la está referenciando, la está apuntando. Y yo a través de esa variable c, yo puedo mandarle un mensaje a esa instancia para que haga lo que tenga que hacer. En este caso, getNúmero, supongo que lo que va a hacer es retornarme es el valor del atributo número que sale ahí también referenciado. Entonces yo, para que sea útil, yo tendría que haber puesto, no sé, x es igual a c.getNúmero. No sé, x o, bueno, int x es igual a c.getNúmero o algo así, para que sea útil lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero esa es la metáfora de funcionamiento, el punto. ¿Ya? Y ustedes de ahora en adelante espero que empiecen a ver los puntos que nosotros vamos a empezar a escribir con otros ojos. ¿Ya? Por otro lado, si yo tengo la cuenta ahorro, que es una clase, y yo necesito mandarle un mensaje no a la instancia, sino que a la clase en sí, yo
de nuevo utilizo la metáfora del punto, pero ahora lo que yo pongo a la izquierda del punto no es una variable que esté apuntando a alguna instancia en particular o concreta de la clase, sino que solamente pongo el nombre de la clase, tal como está escrita ahí. Entonces supongo que ese getInterés lo que va a hacer es retornar el valor interés del atributo. Entonces, de nuevo, para que esta cosa sea más útil, lo más seguro es que yo tendría que poner doble interés igual a cuenta ahorro.getInterés. ¿Ya? Recuerden que Java hace diferencia entre mayúscula y minúscula, así que si ustedes escriben getInterés, esto no va a compilar, no va a funcionar. Tienen que ser preciso de lo que están haciendo. Recuérdense el punto y coma y todas las cosas sintácticas que tienen que saberse. Aunque la IDE que ustedes estén usando cuando programen les va a ayudar mucho. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero enviarle mensaje, ya sea a una instancia o a la clase, el punto es nuestro amigo. ¿Ya? Hay otros lenguajes que también usan la metáfora del punto. Por ejemplo, en Python. Python también se puede programar orientado a objetos y también se usa el punto. Hay otros lenguajes, por ejemplo C, C++, que también, bueno, C no es orientado a objeto, pero también se puede usar algo parecido. Pero C++, por ejemplo, es orientado a objeto. Y la metáfora es distinta. ¿Ya? Se usa el punto, pero en ciertas circunstancias. Y en C, C++ se usa una cosa que se llama la flechita. Para los amigos se usa algo así. C, get número. ¿Ya? A mí me gusta más la flechita del punto, yo creo que no me gusta mucho, pero en Java hay que usar la flechita y hay que usar la flechita. ¿Ya? Ahora, generalmente, cuando uno resuelve problemas orientados a objetos, lo que se ha detectado, lo que se sabe, lo que se ve, es que para nosotros resolver el problema, muchas veces todo el problema depende de nosotros cambiarle el estado a los objetos. ¿Ya? Y después hacerle preguntas a los objetos para que nos retornen el estado y poder contestar lo que nos están preguntando. ¿Ya? Generalmente las cosas que nosotros hacemos sobre los objetos se pueden clasificar en 5 grandes grupos. ¿Ya? Una, o el primero, se llama la construcción, que es el hecho de yo decir, objeto, créame, perdón, le digo, clase, créame una instancia de tal o cual objeto. Mejor dicho, no de cualquiera, de la de ella. Si yo tengo una clase de persona, la clase de persona solamente puede crear instancias de persona, obviamente. ¿Ya? La modificación significa que yo le cambio el estado a una instancia. ¿Ya? El selector me permite acceder al estado de una instancia. El iterador me permite iterar, hacer como un ciclo for, mejor dicho, sobre el estado interno de la instancia o sobre muchos elementos de la instancia. Y por último, el destructor que destruye un objeto que fue creado en memoria. ¿Ya? No se aprendan esto de memoria porque da lo mismo, simplemente me sirve para introducir el siguiente tema. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a declarar objetos, los objetos se declaran tal cual como nosotros declaramos cualquier variable. Por ejemplo, ustedes ya están más que acostumbrados a que si yo digo int x, eso significa, perdón, si yo digo int x, eso significa que yo estoy declarando una variable que se llama x. Y si yo digo x es igual a 10, estoy diciendo que esa variable va a tener valor 10. Y a esta altura ustedes también saben que yo puedo escribir eso para decir que estoy creando, declarando la variable y al tiro asignándole un valor. Bueno, del punto de vista del lenguaje, las clases son tipos. ¿Ya? Entonces, en vez de tener un tipo que se llama int, vamos a tener un tipo que se llama, por ejemplo, persona, una persona P, y que la vamos a asignar a algo. Entonces, de ahora en adelante, nosotros en memoria, yo me lo imagino de esta forma, que en la memoria hay una pelota que es una instancia de la persona. Y yo la estoy apuntando, la estoy referenciando con una variable que se llama P en este caso. Y yo desde ahí en adelante puedo mandarle mensajes. O por ejemplo set nombre
Juan. Puedo mandarle mensajes a ese objeto, a esa instancia de la clase que está en memoria, a través de esta variable y del operador punto. ¿Ya? Pero para que esto funcione, tengo que tener una forma de yo poder, como dice acá, declararlos primero. Yo los declaro. Yo digo, de ahora en adelante, P va a ser de tipo persona. De la misma forma que nosotros decíamos X es de tipo entero. ¿Ya? Y aquí espero que a ustedes les haga sentido una cosa que dijimos hace rato ya, que hay una diferencia en Java entre unos tipos de variables que se llaman primitivas y las que no son primitivas. Los tipos de datos primitivos son estos que están acá, entero, por ejemplo. Los tipos de datos no primitivos son las cosas que no son primitivas, por ejemplo, las instancias de las clases. ¿Ya? En general, en Java tiene como 6 tipos de datos que son primitivos y todo el resto de las cosas que nosotros vamos a usar son datos que no son primitivos, que son instancias de clases. Son clases que están definidas y a las cuales yo, o de las cuales yo instancio instancias. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes como que se van al génesis de todo esto, el lenguaje Java es pequeño, es muy pequeño. Muchas cosas que ustedes van a usar, por ejemplo, system.out.println, que ustedes ya han utilizado para mandar un mensaje por la pantalla, esto no es, técnicamente, uno podría decir, esta cosa no es parte del Java, no es parte del lenguaje en sí. La verdad es que sí, pero uno podría decir que no, es simplemente, es una librería, es un conjunto de funcionalidades que vienen con el Java, por lo tanto están dentro del Java, pero que están implementadas en Java. ¿Ya? Y técnicamente uno podría ir a mirar cómo está implementada la función println que vive dentro del system.out. De ahí les voy a contar qué significa este out, ¿ya? Pero en particular hay una clase que se llama system en algún lugar que está definida, ¿ya? Y que viene. Alguien la escribió. Alguien de una empresa que se llama Sun Microsystems escribió una clase que se llama system y ahí está. Y uno la puede mirar cómo está implementada. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros declaramos la variable. Pero eso no es todo el cuento. Lo más importante es que nosotros tenemos que poder crear objetos. En particular, técnicamente es crear las instancias. A partir de una clase en particular, uno crea instancias. Uno tiene la verdura, así como en el hiperespacio, así una verdura como abstracta, pero nosotros la instanciamos y la podemos instanciar n veces. Para eso, para instanciar cosas desde una clase, nosotros usamos una palabra clave, una palabra nueva, que se llama new. ¿Ya? Y aquí nosotros deberíamos escribir esto. New persona. ¿Ya? Esto que nosotros estamos haciendo se le llama comúnmente instanciar una clase o instanciar una instancia, crear un nuevo objeto, pero se le llama también invocar al constructor. De ahí vamos a ver qué significa eso. Pero lo importante es que con esta palabra mágica que está ahí, nosotros estamos creando una nueva de estas pelotas en la memoria y esa variable P está apuntando a una. Yo esto lo puedo ejecutar infinidad de veces, por ejemplo P, Q, R, S, o puedo crear un vector y cada una de las celdas puedo asignarle un new persona. Y ahí estoy creando infinitas cantidades de personas. ¿Ya? Así funciona este tema. Cuando yo defino el constructor, yo le puedo pasar parámetros. Yo le puedo pasar valores que yo quiero insertarle a esa instancia de acuerdo al diseño que yo hice de la clase al momento de diseñarla. ¿Ya? El constructor retorna, entre comillas, la nueva instancia. Y por eso yo la pude asignar a estas variables P y Q. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo hago acá adentro? Porque aquí en el texto, por ejemplo, dice parámetros actuales. Por ejemplo, acá dice new persona 25. ¿Ya? Y esto es importante para que lo tomen en consideración. Ustedes siempre que diseñan una clase, por ejemplo, persona, deberían preguntarse cuáles son aquellos atributos obligatorios
que una persona en este caso tiene que tener para poder existir como instancia dentro del problema que nosotros estamos resolviendo. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser que en este caso, para el problema que estamos resolviendo, todas las personas que tienen que tener edad. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que yo hago es definir que el constructor de la clase requiere que le pasen una variable o un valor con la edad. Por ejemplo, en este caso sería 25, por ejemplo. ¿Ya? Eso significa que nosotros podemos decir que las personas o cualquier clase que estemos definiendo solamente pueden ser construidas si le paso un valor como argumento. Y en este caso, si tratáramos de compilar esta línea, por ejemplo, esta línea 11 que dice acá, no resultaría la compilación. O sea, no compila el código porque él ya nos diría, ¿saben qué? La clase está definida como que obligatoriamente recibe un parámetro, pero tú al momento de hacer la llamada al constructor en esta línea, no le estás pasando ningún valor. Por lo tanto, esto no computa, no es compatible, no compila, así que chao. ¿Ya? Eso es posible. Entonces, cuando ustedes diseñen cosas, cuando diseñen las clases, tienen que diseñarlas de acuerdo a las necesidades del problema. ¿Ya? Puede que en un tipo de problemas las personas solamente requieran la edad. Puede que en otros problemas no requieran nada. Pueden que en otros problemas requieran el nombre, el root, la edad, la fecha de nacimiento, etcétera. ¿Ya? Depende del problema y depende de lo que ustedes quieran solucionar. Muchas veces va a suceder que nosotros las clases las vamos a definir sin constructor, sin un constructor. Y en ese caso lo que sucede es que todos los atributos de mi clase van a terminar con valores equivalentes a nulo. ¿Ya? ¿Qué significa nulo? Significa que los valores que son primitivos van a quedar con equivalentes a cero, enteros cero, decimales cero, booleanas en falso, y todas las referencias que tenga a otros objetos dentro de esa clase van a quedar apuntando a nulo. De ahí vamos a ver qué significa nulo, pero no se olviden de esto. Ahora, no le hagan caso a esto, que esto está malo, ¿ya? Por favor. Cuando yo asigno cosas, tienen que tener mucho cuidado. Mire, y para que voy a hacerles un monito acá, a ver si mis dotes artísticas funcionan. Este. Y negro, ya. Nosotros recién dijimos que cuando nosotros creamos una instancia de la clase, por ejemplo, persona, ya, no, verdura me gusta más. La verdura tiene, por ejemplo, tiene un color, tiene, no sé, un peso, ¿ya? Y esto yo lo estoy apuntando con la variable p, ¿ya? Y lo más seguro es que aparte de tener esos atributos, que son los atributos que guardan los valores, las variables, seguramente tiene operaciones, ¿ya? Pero a mí me gusta imaginármelas como pelotas en la memoria que tienen valores adentro, ¿ya? Y yo eventualmente podría crear otra variable, q, que apunte a otra verdura. Y como todas las instancias de verdura son iguales, básicamente en términos estructurales, también tiene color y también tiene peso. Pueden que sean iguales, pueden que tengan el mismo peso, puede que sea distinto, da lo mismo. Son cosas. Cuando ustedes en su código antiguo, ustedes escribían, por ejemplo, int x es igual a 10, y después ustedes tenían int y es igual a 20, y después ustedes escribían y es igual a x, ustedes ya saben lo que pasaba. El valor del x, que era 10, pasaba al i, por lo tanto la variable i adquiría el valor 10. ¿Ya? Cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista de variables que no son valores primitivos, y ahí sale muy importante la diferencia, si yo hago algo como q es igual a p, q es igual a p, si estos fueran enteros, el valor de q, perdón, el valor de p pasaría hacia q. Entonces uno podría pensar inocentemente que como que los valores de los atributos como que se copian
P al Q, por ejemplo, que en este caso el valor del C que está aquí, que está en el lado izquierdo, pasan hacia el Q del lado derecho, pero es muy importante que desde ahora ustedes sepan que no es así. Cuando nosotros estamos hablando de atributos que tienen valores, o de variables en general que tienen valores primitivos o tipos de datos primitivos, impecable, no hay problema. Pero cuando estamos hablando de cosas que son de este estilo, lo que sucede en este caso, después de ejecutar esta línea, es que la variable eh, Q va a terminar apuntando a donde está P. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Y si yo, por ejemplo, después dijera, no sé, print, voy a poner print P nomás, no print todo el tema. Si yo pongo P.C y después digo PQ.C, ambas dos cosas, ambas dos cosas van a ser lo mismo. Van a ser lo mismo, van a estar referenciando la misma variable. ¿Ya? Es muy importante que lo entiendan. Cuando yo declaro variables y son del tipo de orientadas a objetos, que son clases, la variable lo único que hace es tener como un apuntador. ¿Ya? Internamente, o nosotros, y eventualmente ustedes van a aprender esto también en otros cursos, pero estas cosas se llaman punteros, ¿ya? Referencias. El P y el Q hacen referencia a objetos que están en la memoria. Y las referencias se pueden apuntar hacia donde yo quiera. Y en este caso, cuando yo hice Q igual a P, lo que yo estoy haciendo es diciéndole Q, yo sé que tú estabas apuntando a cierto lado, pero ahora yo quiero que apuntes a donde apunte P. Y P estaba apuntando a su propia instancia de la clase verdura, pero ahora el Q también apunta hacia el mismo lado. Entonces tenemos dos referencias que referencian la misma cosa. Así que si yo a la referencia P le digo que que me entregue el valor C, me va a entregar un valor. Y si le digo a la referencia Q que me entregue el valor de C de la cosa a la cual está referenciando, me va a entregar lo mismo. Y no es que sea una copia, no es que mágicamente un valor se copie a otro lado. El P y el Q están apuntando al mismo objeto. ¿Ya? Así que muy importante que sepan eso y no se confundan. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, porque vamos a hacer cosas muy complejas al respecto. Y es muy importante que conozcan qué significa comparar objetos. ¿Ya? ¿Qué significa comparar objetos? Cuando nosotros tenemos el caso de la izquierda, cuando tenemos esta cosa con valores primitivos, si nosotros decimos if x es igual a y, bueno, va a entrar al if, obviamente, si el valor del x y el valor del y son verdaderos. O sea, perdón, no verdaderos, son iguales, ¿ya? Pero si yo hiciera algo parecido, por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo digo if p es igual a q, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo nosotros podemos interpretar eso? Y la verdad es que es súper fácil. Lo único que el Java le interesa es que si las de referencia son iguales. Si estas dos cosas están apuntando al mismo objeto, básicamente. ¿Ya? Si es que el P y el Q están apuntando al mismo lugar de la memoria. Si esta pregunta yo lo hubiera hecho acá al principio, antes de decirle que el Q apunta para el otro lado, si le hubiera preguntado antes, me hubiera dicho, ¿sabe qué? No, el P y el Q están apuntando a lugares distintos a la memoria, así que no son iguales. Pero si hago la pregunta después, una vez que ya el Q lo enchoqué y lo apunté para el otro lado, me va a decir, sí, son iguales, porque están apuntando a la misma cosa. Tienen el mismo lugar de memoria como objetivo. ¿Ya? Se me perdió esto. Aquí está. ¿Ya? Ahora, ¿cómo
yo puedo preguntar si dos objetos son iguales, ¿ya? Porque fíjense que hay una diferencia entre, o considere lo siguiente, ¿qué pasaría si yo tengo una verdura que tiene color, no sé, verde y que tiene peso tanto? Y tengo otra verdura que tiene el mismo color y el mismo peso. ¿Son iguales? ¿No son iguales? La pregunta de si dos objetos, si dos instancias son lógicamente iguales, obviamente depende del problema. ¿Ya? Puede que para un problema el hecho de tener dos verduras que tengan el mismo color y el mismo peso sea totalmente normal, pero puede que haya otros problemas en que dos instancias que tengan color y peso igual corresponde a dos verduras que son iguales. Pero ya vimos que independiente de cómo nosotros lo interpretemos, para el Java, si yo hago la pregunta del P igual Q, simplemente le interesa si apunta a la misma instancia. Normalmente lo que se hace para solucionar este problema es que en las clases se define dentro de las operaciones, dentro de las operaciones se define un método que se llama equals, que es una operación de la instancia a la cual yo le paso otra instancia, en este caso de verdura, y el método me dice si la verdura actual es igual o no que la verdura que recibo por parámetros. Así se soluciona el tema de saber si dos objetos son iguales, para poder volver a hacer algo como lo que hacemos al principio con las variables primitivas. ¿Ya? Y eso es lo que está escrito acá. ¿Ya? Entonces, en general el equals o la igualdad lógica de las instancias se implementa como una operación dentro de las instancias. ¿Ya? Otra cosa interesante que tiene el Java, eh, ya disculpen, me desconcentro un momento, es que en otros lenguajes, cuando yo creo un objeto, aquí, por ejemplo, si yo hago verdura u es igual a new verdura, y yo hago todas las operaciones que tengo que hacer con la verdura, no sé, v.set, no sé, peso, v.comer, por ejemplo. Ahí estoy llamando la operación comer. En otros lenguajes, lo que corresponde hacer es destruir la instancia apuntada por v, ¿ya? Normalmente eso es lo que sucede, porque si no, ese pedacito de memoria queda utilizado, queda ahí guardado, queda sin liberarse para siempre, hasta que termine el programa. Por ejemplo, ustedes si hacen programas en C++, ustedes tienen que, aparte del new, tienen que usar delete. ¿Ya? Esto en C++, no en Java. En Java, y es uno de los puntos ventajosos, es que simplemente si uno deja de utilizar una instancia, uno la deja botada. Y hay un proceso interno del Java que se llama la recolección de basura, que lo que hace es que cada vez que este proceso se ejecuta y ve que hay un objeto por ahí al que nadie hace referencia, y así es, literalmente, si ve que hay un objeto verdura por ahí y no hay ninguna variable que lo esté apuntando, por ejemplo, si yo hago b es igual a null, o yo hago b es igual a new verdura, ¿ya? Fíjense, este es un caso particular. Yo creé una verdura al principio, la dejé apuntada por la variable, le hice operaciones a esa instancia y después con la misma variable, o mejor dicho, creé otra instancia de verdura y la apunté con la misma variable. Por lo tanto, la instancia previa quedó vacía, que no quedó vacía, perdón, quedó como flotando en el aire, en la nada. Entonces, ese objeto abandonado, lo más seguro es que cuando el recolector de basura se ejecute, va a detectar que esa instancia está abandonada. Nadie le hace referencia. Por lo tanto, va a eliminar ese pedazo de memoria y lo va a recuperar, digamos, y va a quedar disponible para asignarlo a otras instancias de las clases que estén participando en el problema. ¿Ya?
Ese proceso se llama recolección de basura, ¿ya? Y es bastante útil. Como les decía, hay otros lenguajes en que la recolección de basura es un proceso explícito. Uno tiene que preocuparse de andar liberando la memoria. En Java no es así, ¿ya? Mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que sucede generalmente cuando uno crea una clase? Uno analiza el problema, perdón, y tiene que crear clases. Uno en Java las crea de esta forma. O sea, uno hace una clase y por aquí tengo mi Eclipse, aquí está mi Eclipse. Ya. Entonces, en este caso, yo para poder hacer mi clase Verdura, por ejemplo, que es la clase que tenía recién, yo tengo que crear una clase nueva. Esta letra está muy chiquita, seguramente no van a ver, pero yo simplemente voy a crear una clase que se llama Verdura. Y ahí está. Es un archivo separado del archivo donde está mi main o donde está el punto de entrada a mi aplicación. Y yo lo que tengo que hacer es, de acuerdo a lo que descubrí del problema que quiero resolver, yo tengo que crearle eh, los atributos correspondientes. ¿Ya? Supongamos que esos son los dos atributos que tiene mi clase. ¿Ya? Normalmente, si yo la dejo así tal cual, esta clase es inútil, no sirve para nada. Porque yo desde el main, yo podría, por ejemplo, instanciarla. Verdura B es igual a new verdura. ¿Ya? Ok. Pero no puedo hacer nada más con ella. Seguramente, como parte del problema, voy a necesitar cambiarle su estado interno, invocar alguna operación para hacer algo, calcular algo, lo que sea. Pero tal como está definida la clase no hace nada. ¿Ya? La IDE que ustedes estén usando, seguramente si ustedes escriben, por ejemplo, v. va a ofrecer cosas. Bueno, ahí no se nota mucho, pero no ofrece nada útil. ¿Ya? ¿Por qué? Simplemente porque la clase no ofrece ninguna operación que yo desde afuera pueda invocar. Yo acá estoy afuera de la clase, no estoy adentro. Puede que ustedes piensen que estoy en el mismo programa, así que todo se comparte, pero no. Yo desde ahí, cuando yo creé la clase invocando a su constructor, yo soy un cliente de la clase. Y yo debería poder invocar operaciones para hacer todo lo que yo tenga que hacer. Y la implementación de esas cosas que yo invoque tiene que ser transparente, tiene que ser opaco para mí. O sea, yo no tengo que preocuparme de esas cosas. Lo normal es que si yo tengo atributos, yo tengo que crear todas las operaciones que me permitan a mí, desde afuera de la clase, conocer el estado de esos atributos. ¿Ya? Entonces, lo típico es que, por ejemplo, color, yo tengo que crear una operación, un método que se llame de alguna forma para poder obtener el color. En Java, lo que se en Java lo que se acostumbra es que esas cosas se llaman los get o los getters, ¿ya? Ahora, hay dos formas de hacerlo. Voy a hacerlo de las dos formas para que se den cuenta que es lo mismo. Los En el principio de los tiempos, uno tenía que hacer lo siguiente. Public, por ejemplo, string, get, color, return, color. ¿Ya? Y ahí yo acabo con el sudor de mi frente escribir el getter para hacer esto. ¿Ya? Y podría hacer lo mismo para el otro. Public int get peso en gramos. Retornar peso en gramos. ¿Ya? Fácil. El problema es que si yo tengo clases que tienen, no sé, 10 atributos, se vuelve una lata empezar a escribir estas cosas. Por eso, las IDEs generalmente soportan eso. Seguramente se nota muy chico, pero estoy invocando las cosas del Eclipse que me permiten a mí implementar todos los getters de una sola vez y el IDE me generó los getters de forma automágica. ¿Cómo quieren implementar los getters ustedes? Como quieran. Yo les recomendaría que aprendan a usar su IDE porque la IDE les va a facilitar la vida. Y para mí,
Es más importante que ustedes gasten el tiempo implementando las cosas interesantes de su programa que gastar el tiempo implementando getters y setters, que al final es algo mecánico, ¿ya? Entonces ahí alguien me preguntaba si había alguna diferencia entre implementar esto uno mismo o autogenerarlos. Es lo mismo, ¿ya? Entonces como ya tengo definidas operaciones, yo puedo empezar a, por ejemplo, invocarlas. Get color, string color, ya sé nomás. ¿Ya? Y ahí yo estoy invocando la operación getColor en esa instancia particular. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden predecir un poco que si yo ejecutara esto, el valor del atributo color de esa instancia no va a estar definido porque en ningún momento se le asigna un valor. Y eso me permite a mí llevarlos a conversar el tema del constructor. Claro, en todo el texto dice rutina constructora, pero se le llama constructor. O sea, si le dicen constructora, no. Constructor. Entonces, como les decía recién, ustedes cuando estén diseñando todas estas cosas que van a hacer, tienen que cuestionarse. Cuando yo voy a crear una instancia de verdura, por ejemplo, en este caso, ¿qué cosas la variable verdura necesita tener obligatoriamente para poder crearse? ¿Ya? E insisto, depende del problema. Puede que haya problemas en que las verduras necesitan solamente tener el peso, o el color, o el peso o el color, o algunos atributos exóticos referente al problema en particular. ¿Ya? Si estamos hablando de personas, puede que algunos problemas puedan existir instancias de personas que solamente tengan el root y no el nombre, o los dos, no sé, depende. En este caso en particular, vamos a irnos por el camino fácil, ¿ya? Y vamos a definir que las verduras, para poder ser instanciadas, solamente requieren, perdón, tener su color y su peso en gramos. Las dos cosas. Entonces, para eso tengo que definir el constructor. Y el constructor se define o se escribe con el nombre exacto de la clase que nosotros estamos definiendo y con su atributo de visibilidad. Public verdura. Y aquí le vamos a pasar el color y el peso. String color, string peso. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Ya? No es que milagrosamente o mágicamente esos valores que me llegan como parámetro van a terminar siendo estampados en las variables de la instancia. No. Yo tengo que pescar esos valores y guardarlos. ¿Ya? Entonces tengo que decir color es igual a color, peso en gramos es igual a P. Entonces lo que ha sucedido, es que cada vez que yo quiera crear una instancia de verdura, tengo que obligatoriamente pasarle el color y el peso. De hecho, al tiro, en este otro lado, me empezó a reclamar diciendo que el constructor verdura, así, sin ningún parámetro, es indefinido. No está definido, porque literalmente no está definido, no está escrito en ningún lado. Entonces le tengo que pasar el color, por ejemplo, rojo, y el peso en gramos, 500 gramos. Y ahí sí, ahí puedo instanciar una verdura porque tiene todas las restricciones de funcionamiento, todas las cosas estructurales están cumplidas. ¿Ya? De acuerdo. Ahora, obviamente yo también, lo más seguro es que para hacer que mi programa funcione necesito cambiar el estado interno de las instancias. Y para eso necesito construir lo que se llaman los setters. Lo voy a hacer a la forma antigua. Public void set color. Color es igual a C. ¿Ya? Entonces ahí definí el setter del color. Podría haberlo hecho con la IDE y a dos clics me genera todos los setters. ¿Ya? Pero ustedes tienen que aprender a usar su IDE. Si usan Eclipse o NetBeans u otras cosas, tienen que aprender a usarlas. ¿Ya? Todas estas cosas extra que ustedes están viendo acá, por ejemplo esto, param son
es documentación acerca de la cosa que ustedes tienen acá abajito. En este caso, por ejemplo, este getter que retorna el nombre que está definido acá arriba, es la documentación y lo que se espera es que ustedes acá adentro del comentario escriban cuál es, para qué sirve ese método que están definiendo más abajo. ¿Ya? Ahora, interesante es tener una discusión acerca del método toString. ¿Ya? Y para eso, yo creo que la explicación que está ahí es súper mala. Se las voy a explicar desde acá. Mira. Fíjense en eso. ¿Ya? Recuerden que lo que está sucediendo en esta línea, la línea 7, es que nosotros estamos creando en la memoria una nueva pelota. Y la pelota tiene dos cosas adentro. Era el color y el peso. Si yo creara otra pelota, sería distinta. Sería otra instancia a la cual yo le puedo asignar otros valores. Por ejemplo, esta va a ser verde. Y que va a pesar 550. ¿Ya? Entonces ahora tengo dos instancias en la memoria distintas. Cada una apuntada por una variable que es distinta. Una se llama v y la otra se llama v2. ¿Ya? Muchas veces van a ustedes necesitar escribir lo que está dentro de la instancia. Por ejemplo, ustedes están haciendo un ciclo complicado y quieren saber exactamente lo que está sucediendo en cada vuelta del ciclo, y ustedes podrían caer en la tentación de escribir v, por ejemplo. Si el v fuera un entero, por ejemplo, lo que ustedes van a obtener por pantalla es el valor de la variable. Eso uno ni siquiera lo piensa. Miren, fíjense lo que va a suceder cuando yo ejecute esto. Es una totalmente cosa que nadie entiende. ¿No? Sí, tiene lógica, se entiende. Lo que significa, en este caso, es que el v, cuando yo le hago print, así a secas, lo que me está diciendo son dos cosas que están separadas por el arroba. El arroba en inglés significa at, y es como decir en cierto lugar, en cierta posición, etc. Entonces me está diciendo básicamente que el v es una instancia de la clase 08 verdura, que vamos a ver qué significa lo que viene después del punto, pero básicamente me está diciendo la v es una instancia de la clase verdura. Y esa clase está en este lugar de la memoria. La memoria es gigante y en cierto lugar ahí está la clase verdura. Por ejemplo, si yo en simultáneo hago el otro print con el otro v. Ahí está. Ambas son instancias de verdura, pero ambas están en lugares distintos de la memoria. Son distintas instancias. ¿Ya? Y ok, imprimir las cosas de esa forma nos sirve para saber que son instancias distintas. Pero eso ya lo sé. Por la misma cosa que yo escribí, yo sé que son instancias distintas, no nos sirve de mucho. Lo que sería más útil para mí es que cuando yo le hago print a la instancia v, por ejemplo, a cualquiera de las dos en general, es que me diga algo más descriptivo. Por ejemplo, el contenido de sus atributos. ¿Ya? Entonces, para eso, en Java existe el acuerdo que si una clase tiene un atributo que se llama toString, public string toString, ahí me está reclamando de que todavía no retorna nada. Return, por ejemplo, hola. Ya. Si yo trato de hacerle print a una instancia de un objeto, mágicamente, automáticamente, el método print, perdón, el método toString de esa instancia va a ser invocada. Veamos si es verdad. Ya. Hola. Entonces lo que sucede es que en vez de imprimirme esa basofia que decía dónde estaban, que es casi inútil, lo que está sucediendo es que el Java como que redirige eso y termina invocando esta operación, el toString. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Para poder imprimir las cosas que nos interesan. Por ejemplo, vamos a decir que esto es una verdura con color igual color
más peso en gramos igual peso en gramos. Ya, entonces, cada vez que a esa instancia, perdón, no a esa, sino que cada vez que a cualquier instancia de la clase verduras le llamen esa operación, va a retornar un string que está compuesto por, bueno, hay unos strings literales acá. Verdura color igual, le va a concatenar el valor del color de esa instancia. Le va a concatenar este otro string y le va a concatenar peso en gramos de la otra instancia. Entonces, según yo, esta cosa debería funcionar muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el primer V imprime esta cosa que está acá arriba y que es justamente lo que está definido acá. Y el segundo imprime esa cosa que está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿para qué gasté tanto tiempo? Eh, para eso sirve esto. ¿Ya? Para poder transformar un objeto en un string, cosa de que yo, humano, pueda mirar mejor las cosas. Ahora, una vez que lo hicimos en forma manual, yo lo que haría, y lo que deberían hacer ustedes toda su vida, es invocar el generador de tu string que seguramente su IDE va a tener, ya sea Eclipse o NetBeans, y automáticamente les va a generar todo string usando todos los atributos de la clase. Y si yo ejecuto esto, va a funcionar aún mejor. ¡Pum! ¿Ya? Así que eso es. Y llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ok. Ya. Ya, para la próxima clase vamos a empezar de esta clase, de esta cosa que dice punto. Ya. Así que jóvenes, bueno, ahí tenemos que recuperar el tiempo, nos hemos demorado bastante en las explicaciones, pero bueno, tengo que explicar las cosas bien, así que... Ya chicos, no sé si tienen alguna consulta mientras abro el, el Tongoy para tomar la asistencia. Profe, Sí, yo tengo unas dudas. adelante. Si son cortitas, las vemos ahora, si no las podemos ver el viernes en el horario de consulta. Sí, en realidad no. Uno, me quedé con la... O sea, ¿cuándo van a subir la pauta a la prueba? ¿O ya está subida? Debería estar subida, si es que no, la subo inmediatamente. ¿No Ya, porque no está subida. está subida? Ok. Creo que no. Y lo otro es con respecto a la elaboración de código, que tuvo unas pequeñas complicaciones con el tema del taller, porque resulta que cuando estoy programando, ¿Ya? eh, por ejemplo, al hacer un menú, empiezo a llamar funciones dentro de ese menú. Por ejemplo, y lo que me pasa es que después le tengo que a los argumentos de esa función sobre la que estoy creando, por ejemplo, el menú, tengo que colocarle un montón de argumentos debido a la función que agregué más abajo. Y si voy yendo por un camino, por así decirlo, y al final de cuentas termino colocando un millón de argumentos que le tengo que entregar a cada función. Entonces, quiero saber Mira, cómo solucionar eso. en este caso particular, mejor juntémonos el viernes y ahí tú me Ya, muestras el código y ahí yo te voy a ir diciendo bla, bla, bla por aquí, por acá, o cómo solucionarlo. ¿Ya te parece? ya. ¿A qué hora Se supone que el era horario de consulta es a las 1:20, de 1:20 como a las 3 por ahí. Ya, ok. Voy a Lo voy a publicar el anotar link si es que entonces. no está publicado, tiene que estar publicado. Ya. Ya, jóvenes, entonces ya está el link para la asistencia en el Tongoy. Espero que la clase haya sido de su agrado. No se olviden de revisar el material. Los PDF están en campus virtual. No se dejen estar. Avancen, estudien. Los talleres están para que los hagan también. Así que eso. Como siempre, cuídense ustedes, sus familias. Y nos estamos viendo la próxima clase. Ya, Profe, ¿puede leer el chat un poquito? por supuesto. Por favor. Ya, profe. Ya, pues nos vemos el resto. Profe. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe.
Nos Por fin vemos. entendí lo que era el toString, porque no lo había entendido el semestre pasado. Leí el Excelente. libro y no entendí nada. Y nunca lo ocupé, ocupaba otras cosas. Pero ahora por fin entendí. Y tiene mucho sentido. Lo explico muy fácil. Excelente. No, nos vemos, profe. Chao, profe, Bien. cuídese. Chao, cuídense. Ya, profe, sí, está bien. Sí, dame un segundo, dame un Eh, segundo, dame un segundo. Guardar cambios. ok. Déjame cerrar la grabación. Dame un segundo. Ujú.